En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Nuria Richard, bienvenida. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué rockero eres? Madre mía. Pensaba que me ibas a decir que patriota eres, pero sí, rockero también. Eso Oye, ya cualquier por versión descontado. nos vale, ¿no? Yo creo que ya hemos contado cuál es tu tono de móvil, ¿no? El mismo, pero en versión clásica. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, no asustar a lo mejor demasiado. a lo mejor es porque no encontré este, ¿eh? Estás a tipo de cambiar. Oye, vamos a hablar en medio de esta oleada que estamos viviendo, que por lo visto o eres antisemita o no se te acepta, para comprar el pan, la leche o lo que haga falta. Vuelve la estrella Efectivamente. a marcar a la gente. Bueno, pues ha salido por ahí una historia que vamos a contextualizar, que vamos a, en el fondo, prácticamente a desmentir, y es esa historia de que, según la leyenda negra, resulta que España hizo la mayor expulsión de judíos de toda la historia, la más sangrienta, la más bestia, y no. Pues va, y resulta que no es así, Nuria. Pues no, eso forma parte de la leyenda negra antiespañola que corre en el mundo real y en el virtual, porque España es verdad que expulsó a los judíos en el año 1492, pero hay que decir que no fue ni la primera, ni la última, ni la expulsión más cruel ni más violenta. Por ejemplo, en Francia hubo 4 veces expulsiones y en Inglaterra fue la primera expulsión. De hecho, los judíos en España se les daba la opción también de la conversión y, de hecho, los reyes católicos, ahora nos lo contará nuestro experto, esperaron casi hasta el último minuto para proceder a la expulsión y a España se le acusaba de tener una sociedad demasiado mixta y demasiado plural. Vamos, que ocurrió lo Lutero mismo. nos llamaba marranos. Vamos, que ocurrió exactamente lo mismo que con la historia de la Inquisición. Eso es. Que en países como Inglaterra fue 10 millones de veces más bestial. Eso es, pero tú le preguntas a alguien por la expulsión de los judíos y solamente te viene España, a alguien o a Google. Sí, sí. Bueno, que además es una cosa maravillosa porque en estos momentos hay que ser antisemita, si no poco menos que te expulsan de España, tienes que desear la muerte a los judíos, pero además tienes que decir que Isabel la Católica fue muy mala por echarlos. Y dices, mira, a ver si os aclaráis. Eso ¿vale? eran reyes muy radicalizados. Sí, sí. Me temo que no. Por cierto, que los hospitales, que son maravillosos, la red de hospitales que empezó a crear, de hospitales públicos de asistencia a una tal Isabel la Católica. Se adelantó a los socialistas. Sí, sí. De ¿Qué hecho, cosas? los judíos colaboraron precisamente en financiar la expulsión de los musulmanes de España, ¿no? Tenemos invitado, ¿verdad? Sí, mira, creo que ya nos escucha Javier Sáenz del Castillo, que es profesor de Historia en la Universidad CEU San Pablo y del Instituto de Humanidades Ángel Ayala, también del CEU, y especialista en leyenda negra e hispanidad e historia de las mentalidades. No sé si lo habías escuchado tú antes, Carlos, No. Es decir, la manipulación de la opinión pública. Todo viene muy al caso, ¿no? Javier. Hola, buenas noches. Bienvenido, un placer, ¿no? Que estaba pensando, viendo tu currículum, que tienes que tener unas agujetas, porque si eres experto en manipulación de la opinión pública, debes estar agotado. Pues sí, la verdad es que sí. La verdad es que no es un no parar. No hay tiempo a verlo tanto. Lo que pasa es que últimamente el tema es tan absolutamente cutre que, o sea, está tan burdo como se hace, que tampoco hace falta esforzarse demasiado. Bueno, por suerte, déjate, que son muy pesados y muy insistentes, ¿eh? Sí, no cejan, Eso sí, desde luego. eso sí. Oye, pues cuéntanos, Un elemento porque... clave, sí, un elemento clave de la manipulación, como pasa con la leyenda negra y con lo que estabais diciendo, con este tema en concreto de los judíos, es repetir y repetir Sí, y repetir sí. y repetir. Sí, ahora tenemos un combinado que es repetir y agredir, repetir y agredir, repetir y agredir. No sé, han debido pensar que es más eficaz. Javier, vamos si te parece con esta historia. ¿Qué hay de verdad en esta historia de la leyenda negra, de la expulsión de los judíos? Que sí, pues evidentemente capítulo hubo, pero esta historia de que somos los malos malísimos de toda la historia universal, pues como que no. Europea, además, no. Pues sí, bueno, lo primero que habéis dicho es que efectivamente España no es ni mucho menos el único país que lo hace. En Europa, solo en Europa hay aproximadamente unas 30 expulsiones. ¿Sabes? Pues ya con eso dices, oye, ¿por qué? De hecho, en España solo hay una. Y como habéis dicho, en Francia hay 4, en Alemania hay otras 4, en Hungría hay 2, los territorios de lo que era el Imperio Alemán, añadiendo más de lo que es la Alemania actual, suman en total como 8 o 9. Entonces, hombre, pues me parece... Bueno, fíjate, hasta un país pequeñito como Lituania tiene 2. Inglaterra tuvo una, pero la tuvo con ganas, ¿no? Sí, Inglaterra es de las primeras. Si no recuerdo si es la primera de todas. No es la primera, es la segunda, porque hay una muy madrugadora antes Sí. un siglo antes en Francia, la primera que hay en Francia. En 1182, Pero vamos, sí. en 1182, efectivamente, con el rey Felipe Augusto. Uh-huh. Pero sí, la de Inglaterra, digamos, es la primera grande que prácticamente limpió Inglaterra. Prácticamente fue la primera gran expulsión, siempre se le llama la primera gran expulsión,
y en ese momento Inglaterra se quedó prácticamente casi sin ningún judío. Sí, los anglosajones son tajantes, sí, en sus decisiones. Sí. Pero bueno, es que este es un mito que en realidad se retoma después, se retoma a partir del siglo XVII. ¿Con el objetivo que nos estamos imaginando? Sí, con el que nos estamos imaginando, O efectivamente. sea, la construcción de toda una leyenda negra, había que acabar con un imperio boyante, había que lanzar equipos de inteligencia contra España porque tenía demasiado control. Y no solo contra un imperio boyante, sino más el carácter de leyenda negra anticatólica. Es que es muy difícil diferenciar, bueno, en realidad no se puede diferenciar hasta el siglo XVIII incluido entre lo que es una leyenda antiespañola y una leyenda anticatólica, van de la mano. Claro, lo paradójico es que los que acusan sean los que han cometido las primeras, las mayores, las más crueles también, que habéis hablado de la violencia, ese es otro tema importante. Explícanos eso, porque amén ya de la cuestión numérica, ¿cómo fue el trato, cómo fue la expulsión? Bueno, vamos a ver, una expulsión siempre es una expulsión. Tampoco se puede aquí hablar de leyenda rosa como es una cosa traumática. Ahora bien, para empezar, la expulsión en España, y si quieres hablar de este es uno de los factores por lo que es, digamos, tan importante, sobre todo para la conciencia judía, más que para la europea, para la propia conciencia judía. Es de las últimas, es la última gran expulsión, de hecho, aunque luego hay más en el siglo XVI y XVII, y se hace, digamos, porque ya no queda más remedio. Entre comillas, lo de no queda más remedio, ¿no? Es como una especie de mal menor, no deja de ser un mal, insisto, no deja de ser un mal, pero es como el mal menor. Y entonces, en ese sentido, se planifica con suficiente tiempo por parte de la monarquía, incluso en colaboración con los líderes principales de la comunidad judía. De hecho, los dos líderes principales que había en Castilla, que eran Abraham Señor e Isaac Abraham Abel, participan hasta en la redacción del decreto de expulsión, ¿no? Porque no se toma la decisión de golpe, sino que se medita mucho, se intenta agotar todas las posibilidades alternativas, y cuando ya no queda más remedio, pues en la corte, sobre todo, que los judíos era el sitio de España donde tenían mejor consideración y estaban mejor situados, pues dice, bueno, vamos a intentar hacerlo de la forma menos traumática posible, y por eso incluso se recurre a ellos mismos. En el caso, por ejemplo, de estos dos personajes, Abraham el Señor, que era el principal líder de la comunidad judía en Castilla, él se convierte, él acepta la conversión y se queda en Castilla, y su familia pues pasan a ser cristianos. Y en el caso de Isaac Abraham Abel, no, él rechaza convertirse y entonces él sale de España. Cuando dices que no había más remedio, sí. ¿Te refieres a las presiones de Roma? No tanto a las de Roma, que también, sino a un fenómeno que es generalizado en toda la Europa de finales de la Edad Media. Es verdad que expulsiones de los judíos ha habido desde muy antiguo. En el mundo romano hay algunos conflictos. Las expulsiones que hay, aparte de la diáspora de Jerusalén, pero eso es de Jerusalén solo, o sea, hay que decir, de lo que es el reino de Judea y Samaria, no se les expulsa del Imperio Romano como tal. Pero sí hay algunas expulsiones, digamos, regionales o locales, ¿no? En la Edad Media ya hay algunas, y son más pues, por la dificultad de la convivencia, y que periódicamente genera conflictos, y bueno, pues esos se acaban, la mayoría de veces se solucionan de la forma más expeditiva posible. Es decir, si aquí hay un conflicto entre una mayoría y una minoría, expulsamos a la minoría y muerto el perro se acabó la rabia. Javier, ¿cuántos judíos había en Castilla y en Aragón? Yo he leído unos 200.000, 5% de la población, que llegan a salir... Esa es una pregunta muy traída y muy difícil, muy difícil. Es que yo creo que es imposible hacer una cifra siquiera aproximada con menos de un margen de error de menos de un 50%, que es una barbaridad. 200.000, que es la cifra que se ha manejado tradicionalmente, está siendo una cifra desechada por abultada. Es decir, y ahora las cifras que manejan los historiadores pues están entre los 50.000 y 100.000, 150.000. Luego es muy difícil también saber cuántos se convirtieron, aunque en España, por suerte, hay mucha documentación y hay muchos registros parroquiales, pero podemos hacernos una idea aproximada, pero tampoco exacta. Podemos calcular... Dime, Javier, perdona. Podemos calcular que se convirtieron pues entre 3/4 y 4/5 partes de los judíos que había en España. Con lo cual, la expulsión afectaría entre un 20 y un 30% de los judíos. Que muchos luego volvieron.
A los pocos meses. Sí, pues, bueno, sí, a los pocos meses o a los años, bueno, y hay muchas cosas. Es que, bueno, el tema de la población en esa época, claro, no existen registros como hoy en día, no existe un Instituto Nacional de Estadística y muchos archivos luego y muchos registros han desaparecido por muchos motivos con el tiempo. Entonces nunca puedes dar cálculos muy fiables. O sea, que siempre buscas una aproximación. Javier, los que no volvían fueron los del Magreb, ¿no? Porque los mataban. Sí, bueno, y prácticamente en todo el norte de África. Claro. De hecho, fíjate, una de las últimas expulsiones que hay en el Mediterráneo es en Túnez, que es a mediados del siglo XVI. En España una diferencia fundamental es que se les da un plazo para que decidan si se convierten o se mantienen en su religión. Y en ese plazo, que eran unos 3 meses, porque no, aunque el decreto de expulsión marca un plazo, ese plazo luego en algunas zonas se modificó, ¿no? Porque estaba más cerca de unos puertos, costaba más tiempo, porque había más gente, menos gente, por muchos motivos, ¿no? O sea, no hay tampoco un plazo fijo, pero en torno a unos 3 meses. Y se les daba ese plazo para que pudiesen en orden su situación y pudiesen salir con el metálico que podían ir, porque claro, lógicamente solo podían irse con bienes muebles, lo que te cupiera la maleta, claro. Tampoco te vas a llevar la mesa de casa, que abulta mucho, la mesa de la cama. O sea que, Javier, no es por justificarlo, sí. No es por justificarlo, pero pudieron incluso liquidar algunos bienes, venderlos. Sí, de hecho se les permite una cantidad que para la época era una cantidad bastante importante. Los de Génova tampoco volvían, sí. ¿Verdad? Porque los vendían como esclavos. Sí, bueno, es que hay muchos que al final hay una diáspora que luego se repite por toda Europa. Además, una cosa que me hace mucha gracia, cuando se critica la expulsión de los judíos, como muy bien estás diciendo tú, que es un matiz muy importante el que estás añadiendo, Carlos, y allí donde estos fueron, ¿qué les hicieron? Porque claro, los que fueron a Europa, la mayoría fueron a sitios donde ya les habían expulsado antes, con lo cual su situación no fue precisamente me acogen con los brazos abiertos, sino que me acogen con peores, a veces incluso con peores situaciones que España, y a veces como en Génova, como el norte de Marruecos, etcétera, pues directamente me matan. Y Javier, o me esclavizan. Y sobre todo, o sea, que nadie entienda ni la más mínima justificación. De hecho, en esta casa estamos defendiendo abiertísimamente que esta ola de antisemitismo tiene que parar y que evidentemente la libertad religiosa se tiene que implantar exactamente igual que cualquier otra libertad. Ahora, dicho esto, el contexto histórico es el contexto histórico. La religión en aquella época era una medida o era una mecánica o era una cultura o era cada uno que lo quiera llamar como quiera, pero era una medida de unificación de los reinos. Claro, es que esa es la clave fundamental de todas estas persecuciones, incluso de las primeras que hay a principios de la Edad Media, en la época visigoda, etcétera. Es que es una cuestión de convivencia religiosa, no tanto étnica. Se ha querido buscar mucho similitudes étnicas o sociales por escuelas marxistas que, claro, en la cabeza de un historiador marxista no puedes explicar algo por la religión. Pues tienes que buscarlo por motivos económicos, etcétera. Karl Marx, un antisemita declarado. Totalmente. Sí, a pesar de ser de origen judío, ¿no? Sí. Entonces, claro, es cierto que estos factores influyen, pero no son los más importantes. Lo fundamental es que estamos en una sociedad sacralizada, y esa sociedad sacralizada, pues la unificación religiosa es un factor fundamental. Cosa que pasa incluso dentro de las propias comunidades cuando son minorías, o sea, dentro de las propias comunidades judías respecto a los cristianos o musulmanes que se quedan asentar entre ellos, y que pasa exactamente igual en las comunidades musulmanas, por supuesto, porque el Islam es mucho más intransigente. Y luego los que lo utilizan como los que quedan en el gran mito, ¿no?, de la Inquisición, que son los protestantes, como propaganda anticatólica, que ellos son exactamente igual o incluso mucho peores en su intolerancia religiosa. No solo para el resto de cristianos que no son de su escuela, de su iglesia concreta, sino los propios judíos. O sea, Lutero escribe un folleto que es de lo peorcito que uno se puede imaginar, que se titula Contra los judíos y sus mentiras. Y de hecho, Lutero se convirtió en un mito del espíritu alemán en la época nazi, en la época de Hitler, por ese carácter antisemita que tenía Lutero y que transmite al primer protestantismo. Javier, oye, que ha sido un placer y que contaremos más contigo, por supuestísimo. Pues muchísimas gracias y cierto que, si me permites 30 segundos... Sí, por supuesto. Una cosa es el antisemitismo del pasado, hay que entenderlo, lo cual no lo justifica,
Pero precisamente conociendo la historia y sabiendo lo que significa, a estas alturas cualquier rastro de antisemitismo es absolutamente inaceptable. Y no se puede justificar en nombre absolutamente de nada, ni de antisemitismo, ni con ningún tipo de fobia contra cualquier otro pueblo colectivo. Pues Javier, mira, con una palabra, amén. Muchísimas gracias, Javier, de verdad. Muchas gracias a vosotros. Pues nada, un placer. Nuria. Pues nada. Que nos toca despedirnos. Eso es, vamos a hacer menos propaganda y más historia, ¿no? Hala, mira, te dejo el honor de decirlo tú. ¿Cómo Venga. despedimos? Sí, menos propaganda y más historia. No, viva España y viva la libertad. Ah, bueno, carajo. Viva España y viva la libertad.